Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, por permitirnos una vez más llegar hasta ustedes, queridísima familia JCC, y todos aquellos que se unen a este canal para recibir estas enseñanzas. Les hemos extrañado durante esta semana y nos es de gran bendición poder comunicarnos a través de este medio, a través de esta ventana, para llegar hasta ustedes. Y esta nueva mañana de domingo que el Señor nos permite, queremos iniciar una serie que quizá va a durar varios domingos, si el Señor lo permite, una serie de un tema, de un estudio titulado La última semana de la humanidad. La última semana de la humanidad. Ustedes dirán, oye, el tema es un poco fuerte, ¿no? La expresión, como un título de una película. Pero realmente aplica por causa de lo que vamos a descubrir. Y es que vamos a entender un poco más, o a profundizar un poco más en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel y el fin de los tiempos. La profecía de las 70 semanas del profeta Daniel y el fin de los tiempos. Y vamos a ver primeramente el contexto histórico. Con estas palabras llegamos a todos los hermanos que están en sintonía. Hermanos que están viéndonos en Colombia y en otros países. Hasta ustedes nuestro respeto, nuestro amor. El contexto histórico de las 70 semanas de Daniel. Es una profecía que hace aproximadamente 2500 años fue dada en Babilonia a un cautivo de Israel llamado Daniel. El ángel Gabriel, dice la palabra, y se los voy a comentar de esta forma, tipo historia, tipo relato, porque no nos da tiempo de ir a la escritura a ver todo eso. De todas formas, usted puede escudriñar el libro de Daniel. El ángel Gabriel le reveló a Daniel de qué manera su nación, Israel, su pueblo, los judíos, y su ciudad santa, Jerusalén, desempeñarían un papel central en los planes del Eterno para la humanidad. Su rol principal en el reloj profético de Dios se convertiría en el centro del porvenir mundial. Ahora, ¿en qué tiempo histórico sucedió esta visión? Los ejércitos babilónicos conquistaron Jerusalén en el año 605 a.C. que vamos a referir algunas cosas que queremos que sean históricas, porque el propósito de este estudio, más que una predicación, es una enseñanza. Y es bueno conocer el contexto histórico de la Biblia para recibir discipulado. ¿En qué tiempo histórico sucedió esta visión? Los ejércitos babilónicos conquistaron Jerusalén en el año 605 a.C. y fue sometida a Babilonia, territorio al que llevaron a los cautivos, entre los cuales se encontraba un joven noble llamado Daniel. Y 8 años después, en el año 597 a.C., el reino de Judá se rebeló contra Babilonia, pero también fueron conquistados, evidentemente. Babilonia tomó nuevos rehenes, instaló un rey ahí. Finalmente, después de una tercera revuelta en el año 586 a.C., Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén, incluyendo el muro y el templo de Salomón. La mayoría de judíos murieron asesinados, otros fueron cautivos, y las personas más pobres de Israel las dejaron para cuidar la tierra. Esto lo encontramos en los libros del profeta Jeremías y el otro libro de Jeremías llamado Lamentaciones. Ahí se registran los dolorosos acontecimientos ocurridos ahí. En el año 539 a.C., cuando ya hacía 67 años que Daniel había permanecido cautivo, el imperio medo-persa, bajo el reinado de Darío el Medo y Ciro de Persia, conquistaron Babilonia, y Daniel fue elegido primer ministro del imperio Medo. Eso lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Los judíos llevaban 70 años cautivos
Y Daniel sabía que era el tiempo de cautividad que el Señor había dicho a través de Jeremías, el profeta Jeremías. Y eso está en 25, 11 y 12 de Jeremías. Y Daniel 9:2. Significaba que la liberación y el regreso a su tierra estaban cerca. Por eso Daniel se dedica a interceder por el templo, por su pueblo. Comienza él la intercesión. Y entonces, en medio de esa intercesión, es cuando el ángel Gabriel se le presenta a él y le trae el mensaje. Y es algo bien hermoso, a partir del en el capítulo 9, a partir del versículo 24, comienza esa revelación tan hermosa que el ángel Gabriel le trae a Daniel. ¿Cuál fue la revelación? Las 70 semanas. En griego, la palabra semanas es ekdómadas, que significa semanas de años. Atención con eso. No son semanas de días, son semanas de 7 años. Ahora, ¿qué acontecimientos proféticos se realizarían durante las 70 semanas? En primer lugar, se realizaría la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en tiempos angustiosos. El nacimiento, vida, padecimiento y muerte del Mesías, príncipe. La destrucción de nuevo del templo y la santa ciudad. La venida del inicuo, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo o antimesías, el príncipe de este mundo. Y los 7 años de la gran tribulación, es decir, el fin de los tiempos. Y vamos a ver una interpretación matemática de Daniel 9:24. ¿Qué dice Daniel 9:24? Dice, 70 semanas, y todas estas versiones, todos estos textos bíblicos que voy a estar leyendo son de la versión Reina Valera 1960. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dijo el ángel Gabriel a Daniel, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Kodesh HaKodashim, es decir, al santo de los santos. Ya dijimos que son semanas de años, en griego ekdómadas, espacios de 7 años. Entonces, 70 por 7, ¿verdad? Fueron 70 semanas, cada semana de 7 años. Si multiplicamos 70 por 7, ¿cuánto nos da? 490 años. Es decir, el periodo de tiempo, según la profecía de Daniel, para que la obra de Dios se realice en el pueblo de Israel y Jerusalén, va a corresponder ¿a cuánto? A 490 años. ¿Cuánto dijimos? 490 años. ¿Qué propósitos proféticos de la obra de Dios se cumplirían a lo largo de las 70 semanas? Según Daniel 9:24, recalco. 1. Terminar la prevaricación, es decir, la rebelión, la apostasía. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad, la maldad humana. 4. Traer la justicia perdurable o eterna. 5. Sellar la visión y la profecía. Sellarla. 6. Ungir al santo de los santos. Es decir, esto se refiere al gran cierre de las edades, el ajuste de cuentas, el fin de los tiempos del mundo, el advenimiento del reino del Mesías en la tierra. Entendiendo los periodos de tiempo en que se realiza la profecía, vamos a entender los periodos de tiempo en que se realiza la profecía. Espero que usted está poniendo atención para que aprendamos. Esto es un estudio, esto no es una predicación. Ese texto vamos a encontrarlo en Daniel 9, 25 al 27. Vamos a leer los versículos
9, 25 al 27, Daniel. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, estas son las palabras del ángel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Eterno añada iluminación a su palabra. Hay que recordar que Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios en el año 586 a.C. Jerusalén se quedó desprotegida, sin sus murallas, y Judá, al igual que el reino del norte, fue llevada cautiva. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué le sobrevino semejante juicio de destrucción a los hebreos? Porque los pecados de los dos reinos divididos eran los mismos. Las personas rechazaban al Dios de Abraham y se volvían a la idolatría. Comenzaron a rendir culto a los dioses de las naciones vecinas. Adoraban a Baal y Astoret de los cananitas, a Moloc de los amonitas, a Quemos de los moabitas y a Tamuz de los fenicios. Las profecías que dieron Elías, o sea, el profeta Elías, Jeremías, Isaías, Oseas y Ezequiel, estos profetas advirtieron durante tiempo tanto a Judá como a Israel de los juicios venideros. Pero los profetas fueron rechazados, se mofaron de ellos, los despreciaron y algunos asesinaron.